Bien, avancemos. Estamos entrando ya a lo que es la parte final de avance del Nuevo Testamento. Ya no vamos a tomar referencia al libro del Antiguo Testamento. Hemos hablado sobre los primeros 5 libros que son los centrales. Hemos visto las divisiones, hemos visto propósito del Antiguo Testamento. Así que vamos a entrar en lo que es el Nuevo Testamento, ¿ya? Bien, esto marca ya lo que es la parte hacia el final del contenido de la materia. Y como ven, son contenidos muy sencillos, así que no hay mucha complicación en cuanto a Teología 3. Precisamente por eso es que, sabiendo que lo hacemos sencillo, pues normalmente no tomamos segunda instancia, pero si hay la posibilidad de llegar a algunos a solicitar segunda instancia, pues el examen se toma sobre todo. Y pues como es sobre aprobar o reprobar, pues se hace complicado en la segunda instancia aprobar. Eso les aviso porque para que no se confíen, ¿ya? Traten de sacar el puntaje suficiente porque en la segunda instancia, pues sinceramente yo, en lo que he tomado en segunda instancia, mayormente han reprobado mis alumnos. En todo el tiempo que estoy enseñando, pues no habré probado más que a unas 3 personas en segunda instancia, ¿no? Entonces, tengan en cuenta eso porque trato de hacerlo lo más sencillo posible. Bien, no estoy pidiéndoles ningún trabajo, ni lectura, ni resumen de nada. Entonces, básicamente fue un regalo la anterior clase, el cuestionario abierto que les di para responder, solamente con límite de tiempo. Entonces, pues, he visto las respuestas. Aún así, algunos fallaron. No sé qué fuentes utilizaron, era usar las diapositivas. Lo mismo que en el examen, pues la fuente para poder dar el examen, obtener las respuestas o obtener la base para las respuestas son las diapositivas de la clase. Bien, todo eso está en la parte de archivos. Ok, Nuevo Testamento. Nuevo Testamento. Solamente hoy día vamos a avanzar lo que es información general. El Nuevo Testamento, como ya hemos visto antes, mencionado, consta de 27 libros escritos durante un tiempo, un periodo de 60 años, en el siglo I de nuestra era. Son en realidad escritos desde después del año 30 hasta el año 100. Es el máximo de límite para que estén los 27 libros, por el respaldo que tienen, sobre todo en cuanto al concepto de autoridad que adquiere cada libro, por referencia a uno de los que escribe, como cercano a Jesucristo o como testigo de Jesucristo, ¿ya? Entonces, no son muchos escritores en el Nuevo Testamento. De los 27 libros, tenemos de 8 a 9 escritores diferentes, ¿ya? Cuando decimos de 8 a 9 es porque hay algunos libros que no tienen directamente un autor mencionado en el mismo libro y que a veces entra en conflicto para saber quién lo escribió. Entonces, muchos de ellos por tradición se entiende quién fue el autor, pero no hay una referencia dentro del mismo libro que identifique quién fue el que lo escribe, como por ejemplo el libro de Hebreos. En el libro de Hebreos del Nuevo Testamento, perdón, se entiende que es Pablo o alguien cercano a Pablo, porque la teología que manifiesta, pues, y la forma en que escribe es muy similar a la del apóstol Pablo. Pero como no está la referencia de quién fue el que escribió, pues básicamente se toma como autor anónimo, y por lo mismo se habla precisamente, sobre todo en referencia a Hebreos, de que puede haber entre 8 a 9 escritores en el Nuevo Testamento. Bien. Entonces, estos escritos pues son mayormente compuestos en el idioma griego, casi en su totalidad es el griego el que determina lo que es el Nuevo Testamento. Así que eh, son la cantidad de referencias que tenemos para poder adentrarnos a comprender lo que es el Nuevo Testamento. Hay un dato interesante que entre Antiguo y Nuevo Testamento, existen alrededor de 400 años, casi 500 en realidad,
en los que no hay una referencia de escritos llamados sagrados o palabra de Dios, que pudieran ser adjuntados a los que ya están dentro de los 66 libros de la Biblia. Entonces, como la fuente venía del pueblo hebreo y el pueblo hebreo pues tiene ese lapso de tiempo sin ningún tipo de revelación, ningún tipo de escrito o profeta inclusive en medio del pueblo, aunque hay otros escritos que son llamados deuterocanónicos, ninguno es puesto como referencia dentro de los libros de la Biblia, ¿ya? Entonces son tomados solo 39 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento. Entonces ese tiempo de silencio que hay de 400 años entre Antiguo y Nuevo Testamento precisamente son los que determinarán la idea de que hay una nueva revelación y que está dirigido no solamente para el pueblo judío, sino para todo aquel que crea en Jesucristo, como dice Juan 3:16. Bien. ¿Qué evidencia tenemos de apoyo para el Nuevo Testamento? Pues tenemos una cantidad abrumante de evidencia, aproximadamente 5.000 manuscritos que apoyan el texto del Nuevo Testamento. Cuando hacemos referencia a la cantidad de manuscritos es porque adquiere importancia en el mantener el texto íntegro. Mientras más manuscritos, más posibilidad de comparar unos con otros, sobre todo si son de distintas regiones, para ver qué tanto pudieron haberse alterado el contenido de los libros del Nuevo Testamento, ¿no? Entonces, estos 5.000 manuscritos son manuscritos que hacen referencia a algunos de los libros, que por lo mismo sirven de base para poder hacer una comparación y sacar el texto lo más inalterable posible para que nos llegue con cierta fiabilidad. Y que en el caso del Nuevo Testamento, pues la fiabilidad se mantiene en el 99%. Otra evidencia es que los padres apostólicos, es decir, los discípulos de los discípulos, los primeros personajes que surgieron en la iglesia, obispos, pastores, ancianos, que son reconocidos por sus propios escritos y por la forma en que en el desarrollo de la historia se fueron viendo la importancia de cada uno de ellos, la influencia de cada uno de ellos, pues cada uno de ellos apoyó el Nuevo Testamento como lo conocemos. Entonces los padres apostólicos, los que tuvieron bajo su resguardo el recibir los escritos originales, pues apoyaron los libros que hasta ahora mantenemos como parte del Nuevo Testamento. Entonces estos hombres vivieron a finales del primer siglo e inmediatamente después del primer siglo, es decir, toda la referencia de lo que llamamos padres apostólicos están bien temprana, están entre el finales del primer siglo y inicios del segundo siglo, ¿ya? Entonces esa referencia pues hace que estemos hablando de testigos por lo menos que conocieron a alguno de los discípulos o que tuvieron una instrucción directa de alguno de ellos. Entonces ese respaldo hace que se mantenga la idea de resguardo del Nuevo Testamento como algo que puede ser confiable hasta el día de hoy. Entonces estos hombres, los padres de la iglesia, los que estuvieron en el primer siglo, pues poseían copias de las escrituras que naturalmente son más viejas que nuestros manuscritos actuales. Y como fueron también autores de sus propios escritos, algunas predicaciones, algunas citas, algunas cartas, la referencia que hay de pasajes utilizados en sus escritos, algunos pasajes son más que versos, capítulos enteros de la Biblia, del Nuevo Testamento sobre todo, pues se puede llegar a una reconstrucción también fiable del texto como parte de las citas que estos mismos autores realizan, lo cual aumenta en mucho más el contenido fiable del texto del Nuevo Testamento. A veces se habla inclusive de hasta 1.000.000 de citas o referencias que se encuentran, aparte de los 5.000 manuscritos, en las distintas cartas e interacciones que hay entre los primeros cristianos en el siglo I y en el siglo II. Bien, el Nuevo Testamento se divide en 4 categorías, son 4 grupos que se realizan y se revisan y se mantienen en el Nuevo Testamento. El primero son los 4 evangelios. Estos llegarán a ser los más importantes, son paralelos en importancia a los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. Los primeros 5 libros del Antiguo Testamento sirven de base para entender el contenido del Antiguo Testamento.
¿ya? Y es la apertura para comprender la cantidad de información que se maneja y el contenido de la información que se maneja en toda la Biblia. Para el Nuevo Testamento, los evangelios, los 4 evangelios, son la referencia para entender el porqué de cada uno de los libros del Nuevo Testamento y también marcan el contenido de estos. Precisamente por eso se convierten en un paralelo en importancia a lo que son los 5 primeros libros del Antiguo Testamento. Entonces, en el Antiguo Testamento son los 5 libros llamados Pentateuco: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Y en el Nuevo Testamento son los 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿Bien? Esa es la primera división de los 27 libros. A ellos se añaden los hechos de los apóstoles y las epístolas generales. Es como una división en conjunto. Los hechos es la narración histórica de los eventos que marcan el inicio de la iglesia y la vida de algunos de los apóstoles mencionados en ellos, sobre todo el apóstol Pablo. Y juntamente con eso están lo que llamamos las epístolas generales, que son epístolas dirigidas a toda la iglesia, que no tienen un destinatario particular, es decir, que no son exclusivas para alguien que fueron escritas, sino que siempre se utilizaron para todas las diversas iglesias que existían durante el primer y segundo siglo. Entonces, los hechos y las epístolas generales son la segunda división. Estas epístolas generales, pues como les he dicho, no tienen mayormente una referencia de el nombre a quién fueron dirigidas. Son las epístolas, por ejemplo, de Pedro, de Santiago, el libro de Hebreos, las cartas de Juan, que tienen esa idea de ser universales, ¿ya? Ser para toda la iglesia. También está la división de las epístolas o cartas paulinas, que están en el Nuevo Testamento. Vamos a ir desglosando la siguiente semana, después del examen, cuáles son las cartas paulinas, cuáles son las cartas generales. Pero las cartas paulinas, como referencia, tienen el contenido dirigido a un grupo o a una persona en particular. Entonces se identifica siempre en ellas lo que es a quiénes se escribe o a quién se escribe, ¿ya? Entonces esas epístolas paulinas pues las tenemos como referencia en el Nuevo Testamento, por ser también las más numerosas y ser todas del autor Pablo, el apóstol llamado de los gentiles. Y por último, la última división es el único libro profético que hay en el Nuevo Testamento, el único libro que habla sobre eventos del futuro y es la epístola o carta de Apocalipsis, ¿ya? Este libro pues es el último también de los 27 del Nuevo Testamento y por lo mismo pues el contenido que tiene precisamente cierra todo lo que es los 27 libros del Nuevo Testamento y también la propia Biblia. Entonces, el libro de Apocalipsis es el que hace referencias a un futuro. Es un libro que se puede llamar escatológico, con eventos del futuro. Entonces es hasta hoy día uno de los más complicados de entender, pero que complementa bien todo el propósito de la Biblia y el propósito del Nuevo Testamento. Bien, entonces a grandes rasgos eso sería la información esencial que debe saberse para esta lección de lo que es el Nuevo Testamento. Bien, ¿alguna pregunta o duda hasta ahí? Está todo claro, Licen. Ok, entonces si está todo claro, no hay preguntas. Sería hasta aquí el examen, capítulo 5 al capítulo 8, el tema 5 al 8, ¿ya? A las 10 de la mañana empezamos el examen próxima semana, eso para darles tiempo, si tuvieran una clase anterior, para poder dar su examen o llegar al examen sin ningún contratiempo. Y tomen sus previsiones y pues sería solamente examen la próxima semana. ¿Ok? Bien, gracias entonces y hasta la próxima semana. Cristian, disculpe, solamente nada más sería 5, 6 y 7, ¿no? Los temas para el parcial, ¿no? Hasta el 8 que avanzamos hoy día. Ah, ya hasta el 8. Magnífico. Ok. Bueno, ya está la diapositiva también, la parte de archivos. Bien, gracias jóvenes. Hasta la próxima.